Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien. Hoy vamos con un nuevo video podcast. En esta oportunidad me gustaría deslizar algún tipo de reflexión relativa a la influencia que ejerce el pretérito, el pasado, los recuerdos, las vivencias en las personas, ¿sí? Obviamente que esto es un rasgo típico del ser humano, ¿sí? Es un uso, una costumbre humana, el poder recordar, ¿sí? El poder incluso vivir en el pasado. Digamos que el ser humano tiene aquella facultad de poder almacenar datos, almacenar informaciones, almacenar vivencias, recuerdos, y esto a simple vista puede parecernos una bendición, ¿sí? Digamos que igualmente esta es una característica exclusiva del ser humano. Los animales no recuerdan, los animales no sufren por el pasado, los animales siempre viven en el presente, pero así como puede parecernos una bendición el vivir en el presente recordando el pasado, también puede volverse una verdadera maldición para determinadas personas que utilizan, ¿sí? Que utilizan ese pasado, ese pretérito, de manera dificultosa, ¿sí? De manera poco práctica, de manera ineficaz, de una manera casi auto-boicoteante, ¿sí? De una manera autoflagelante, diría. Entonces, bueno, me gustaría hablar fundamentalmente en específico sobre este tema, ¿sí? Cómo es que el pasado influye en el presente de la persona y que queda en uno saber adoptar una posición redentora, ¿sí? Una posición victoriosa y no una posición victimista. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, bien, como dije, es cierto que hay una importante táctica de abuso que se ha empleado reiteradamente en nuestras costumbres, en nuestros usos culturales, ¿sí? Y que se refiere fundamentalmente a cosas sobre las cuales ya no podemos hacer nada, o a conductas y acontecimientos que ya son historia. Dicho esto, en primer término, me interesa poder clasificar ciertos hechos, ciertos usos culturales, como dije, que se refieren a cosas sobre las cuales no podemos hacer nada, ¿sí? Respecto a estas cosas que ya no podemos hacer nada, ocurren tanto en el presente, como en el futuro, como en el pasado. Digamos que lo único que existe es el presente, en definitiva. El pasado son recuerdos y el futuro son especulaciones, ¿sí? Pero hay cuestiones que son independientes de nuestra propia facultad de decidir respecto de su ocurrencia, ¿sí? Respecto de su realidad. Estas cosas de las cuales no podemos hacer nada, yo he identificado, ¿sí? De manera explícita algunas cuantas, ¿sí? Cómo hacer, por ejemplo, el clima, la meteorología. Aunque parezca innecesario decirle que usted no puede cambiar el tiempo, pregúntese si en alguna ocasión usted se ha sentido preocupado por la temperatura, por el viento, por la lluvia, o por alguna cosa así de este estilo. Digamos que esto es
pura y simplemente una opresión que usted se autogenera, ¿sí? Desde luego usted no puede, no tiene la necesidad siquiera de pretender que le encante el tiempo inclemente que pueda estar ocurriendo, ¿sí? Pero lo que sí usted puede hacer es decidir oponerse a que este hecho, este factum que ocurre, incluso que también pertenece a los recuerdos en determinadas circunstancias, no puede ser, ni podrá, ni podría ser modificado, ¿sí? Obviamente que dejo de lado aquella situación específica en donde es cierto que existen científicos y ya existen en algunos lugares la tecnología idónea para cambiar o modificar el clima, ¿sí? Pero bueno, más allá de ello, a uno no, en general, a la generalidad de las personas le es imposible modificarlo por sus propios medios. Lo importante a saber acá es que independientemente del clima que exista, usted respecto de ese clima no puede hacer mucho, sino simplemente aceptarlo, ¿sí? Lo mismo pasa con el asunto de su edad, ¿sí? Por más que usted se niegue a reconocer su edad, por más que a usted no le guste la edad que tenga, no puede hacer mucho más sino simplemente aceptar esa edad. Obviamente podrá cambiar su aspecto, podrá cambiar sus actitudes, incluso podrá vestirse y sentirse más joven o más viejo, pero su edad siempre se le mantendrá aferrada a usted. Y bueno, por dicho motivo no hay necesidad, no hay, digamos, incluso es un deber que tenemos de no autoflagelarnos, de no imponernos algún tipo de sufrimiento respecto a la edad, porque son cuestiones que no son manejables, ¿sí? Lo mismo pasa con el asunto de el tiempo respecto de si pasa más rápido o pasa más lento. Quiero decir que el tiempo transcurre siempre exactamente al mismo ritmo, ¿sí? Tanto como si a usted le gusta o no le gusta, siempre dispondrá de 24 horas todos los días y podrá también pasarse la vida quejándose de que el presente parece correr demasiado rápido o demasiado lento, ¿sí? Pero lo único que va a conseguirle a usted, digamos, es llevar adelante esa inquietud, esa molestia respecto del paso del tiempo, es hacerlo envejecer un poco más, nada más. Digamos que se le roba tiempo al presente para dedicárselo a cuestiones que no son de posible modificación, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el asunto de los impuestos o de la economía, ¿sí? Digamos que usted a lo sumo lo que podría hacer es votar gente que proponga aminorar, ¿sí? La violencia que le representa determinada economía, votando políticos que propongan reducir los impuestos o lo que sea, pero lo que usted no debería hacer es atormentarse por los impuestos, ¿sí? ¿Por qué no debería atormentarse porque los impuestos son altos y porque siempre van a ser demasiado altos? Porque es una conducta inútil, una conducta poco productiva. Lo mismo pasa respecto de prestar atención sobre la opinión que los demás tengan de usted, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Digamos que hay otras personas que piensan que tienen una opinión formada o no respecto de su persona, y esta opinión es competencia exclusiva de ellas, ¿sí? De determinadas personas. La gente creerá lo que le parezca bien, tanto si a usted le gusta o no le gusta lo que estas personas estén pensando de usted, ¿sí? Digamos que entonces haga lo que usted haga, la gente siempre va a tener una opinión de usted. Queda en usted adoptar una posición, adoptar una conducta que tienda a agradar a los demás, o adoptar una posición que sea indiferente respecto de la opinión que los demás tengan de usted. También obviamente queda en usted adoptar aquella postura, ¿sí? Aquella conducta que tienda a ser agradable con los demás, y obligándose uno a realizar conductas que no
no pertenecen a las conductas que uno elegiría por motus propio, y terminar haciendo cosas que los demás quisieran que haga, ¿sí? O puede también usted directamente hacer caso omiso respecto de lo que los demás quieren que haga y usted seguir por su propio camino, eligiendo las conductas que usted va a hacer por motus propio y dejar que las opiniones de los demás les resbalen, ¿sí? Otro hecho que ocurre y que es insusceptible, ¿sí? No susceptible de ser modificado por uno, son los acontecimientos históricos, ¿sí? Los acontecimientos históricos, tanto como los acontecimientos coyunturales. Digamos que actualmente en alguna parte del mundo, no importa en qué momento estés escuchando este audio, actualmente en alguna parte del mundo está habiendo una guerra, seguramente algún conflicto armado, ¿sí? En algún lugar, en alguna parte del mundo está ocurriendo un tornado, o está habiendo un ciclón, o está muriendo gente en masa, ¿sí? Pero lo cierto es que frente a ello usted no debe aceptar, incluso por ejemplo puede estar ocurriendo una epidemia, puede haber hambre y la gente puede estar muriendo de hambre, y por muy miserable o culpable que usted se sienta al respecto, no va a poder, modificar estas situaciones, al menos que adopte una conducta activa tendiente a modificar determinada situación, ¿sí? Sí, siempre está esa posibilidad de adoptar o de disponer de la propia vida para solucionar o paliar, aunque sea, o ser copartícipe para intentar paliar determinada situación, ¿sí? O condición humana, ¿sí? Cuestión humana. Pero bueno, lo cierto es que desde luego estas cuestiones, estos acontecimientos históricos siempre van a ocurrir, siempre han ocurrido y siempre y ocurrirán, digamos. Bueno, no tiene sentido adoptar una posición pesimista al respecto, ¿sí? Sino más bien es mucho más productivo, mucho más útil adoptar una conducta optimista y aprender a supervivir, a sobrevivir, a vivir, aceptando estos hechos que a usted no deberían perjudicarlo, ¿sí? Otra cuestión que ocurre y que es insusceptible de ser modificada tiene que ver, por ejemplo, con su propia apariencia o presencia física en general, o con su propia estatura, por ejemplo, su propia belleza, sus propios cánones de belleza que usted posee como fenotipo biológico, ¿sí? Digamos que lamentarse respecto de lo que usted tiene, como ser, por ejemplo, su estatura, o por ser, por ejemplo, lamentarse de sus orejas, de sus pies, o lamentarse de sus senos, incluso lamentarse del tamaño de sus genitales, no es una cuestión útil, ¿sí? Incluso es en realidad una forma más de vejarse, ¿sí? De autoflagelarse a sí mismo, lo cual le proporcionará a usted tribulaciones inútiles siempre. Creo que es mucho más productivo amoldarse con gusto a lo que le fue dado y adoptar una postura que tienda a reducir ese desagrado que usted siente, ¿sí? Como ser, por ejemplo, haciendo culturismo, como ser, por ejemplo, tomando clases de moda, ¿sí? De manera que usted pueda sentirse o cambiar dentro de lo posible, obviamente, hacia algo mejor, ¿sí? Para que usted pueda aprender a amar tal y como es, ¿sí? Otra cuestión que ocurre y que es insusceptible de ser modificada es el caso de las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades de otras personas, fundamentalmente. Al respecto, usted, cuando a todos nos pasa que algún familiar en algún momento se enferma, si bien es una situación muy triste, lo que usted puede hacer al respecto es, más allá de acompañar a la persona, lo que usted puede hacer al respecto es adoptar una posición victimista, una posición que no le ayude a esta persona, al enfermo, a recobrar su salud, o puede adoptar usted una posición que le sirva a este enfermo de modelo, ¿sí? Incluso
puede adoptar una posición que le sirva de modelo tanto al enfermo como a los demás, para alentarles a todos, incluso a usted mismo, a desear recuperarse, ¿sí? En cambio, si su conducta solo resume pesimismo, perjudicará a todos, incluido a usted, ¿sí? Otra cosa que ocurre, independientemente de la posibilidad que usted tenga para modificar la misma o no, es el asunto de la muerte, ¿sí? Por mucho que alguna persona intente negar, lo cierto es que nadie abandona vivo este planeta, ¿sí? Todos en algún momento vamos a morir y por más que nuestras actitudes respecto de la muerte sean morbosas, ¿sí? Usted puede cambiar dicha postura por una postura de aceptación, ¿sí? Por una postura de aceptación realista al respecto, y no maldecir ni desconsolarse respecto de tanto nuestros deudos, ¿sí? O cuando la misma se esté aproximando a nosotros, como inevitablemente va a ocurrir, ¿sí? O sea, haga lo que haga, la muerte va a ocurrir y queda en uno saber enfrentar este hecho trascendental, ¿sí? Por último, otra condición que he encontrado y que es insusceptible de ser modificada, ¿sí? Más allá de que uno tenga la intención de modificar, tiene que ver con el aceptamiento de la naturaleza tal como es, ¿sí? Digamos que si una persona va a la playa, se va a encontrar seguramente con arena, ¿sí? Se va a encontrar seguramente con agua de mar salada, ¿sí? Seguramente se va a encontrar con rocas duras. Incluso si va a un río, se va a encontrar con correntadas, ¿sí? Entonces uno, frente a la naturaleza tal y como es, puede adoptar básicamente dos posturas, ¿sí? Una siempre que es una postura pesimista, una postura quejosa, inútil, de quejarse respecto de hechos que son, ¿sí? Las cosas naturales son, o una postura más realista, optimista, que tenga que ver con dejar de lamentarse por la realidad tal como es, ¿sí? Siempre que se sorprenda a sí mismo quejándose, está usted siendo de alguna u otra manera víctima respecto de este tema, ¿sí? Bien, entonces también es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que al momento presente ocurren hechos que son insusceptibles de ser modificados, ¿sí? Y que incluso estos hechos presentes en algún momento se vuelven hechos del pasado, se vuelven recuerdos. Es importante que usted, para no convertirse en una persona victimista, ¿sí? Para usted ser una persona redentora, es necesario que pueda recrear su propio pasado, pero de una manera optimista también, ¿sí? Obviamente aceptando estos hechos que ocurrieron en el presente y que fueron insusceptibles de ser modificados tanto en el presente como mucho más en el pasado, ¿sí? Si fueron insusceptibles de ser modificados en el presente, serán, por supuesto, mucho más difíciles, incluso será imposible de ser modificados en el pasado, ¿sí? En su propio pasado. Entonces es importante también poder liberarse de aquellas cuestiones que han ocurrido, ¿sí? Que le han ocurrido a usted, y aprender a adoptar una postura resiliente, ¿sí? Una postura adulta, y no rememorar experiencias que podrían haber sido para usted terribles, ¿sí? No me quiero meter por ahí con lo cierto es que más allá de realidades que le son ajenas y le son imposibles de controlar, han también ocurrido quizás realidades con propios familiares, con propias con cercanos, ¿sí? Con amigos incluso. Le pueden haber a usted ocurrido ciertas situaciones que tengan que ver con un daño que se le ha hecho en el presente, o un daño que persiste en el presente pero que ya es parte del pasado, ¿sí? Creo que es importante poder, si uno quiere mejorar su vida, su propia vida, es importante asegurarse de no caer en la tentativa de creer
que el prójimo, ¿sí? El prójimo, como cualquier tercero, es responsable, fue responsable de lo que usted actualmente siente, hace o incluso deja de hacer hoy, ¿sí? Digamos que es bueno, pasando de tema, ¿no? Más allá de que hay cuestiones que son insusceptibles de ser modificadas, sobre esa base ya es inútil discutir, ¿sí? Es inútil rememorar incluso. Pero hay cuestiones que le han afectado a usted personalmente, le han influenciado a usted personalmente, que provienen de algún prójimo, y de las cuales usted ya no tiene, digamos, posibilidad de modificar porque han ocurrido en el pasado, pero de lo que sí usted tiene posibilidad es de adoptar una posición optimista, una posición responsable, y aceptar que usted, solo usted, siente, hace o incluso deja de hacer hoy, ¿sí? Si bien el pasado condiciona a uno en gran medida, uno también es susceptible, ¿sí? Uno también tiene la posibilidad de condicionar su presente, ¿sí? Uno tiene la posibilidad de adoptar aquel mensaje, adoptar aquella enseñanza que ha vivido y simplemente no responsabilizando a terceros, ¿sí? Sino responsabilizándose a uno mismo, ¿sí? Uno deja que ciertas conductas, ciertos hechos que le pueden haber ocurrido, le afecten de determinada manera y en determinado alcance, pero también uno deja que esas conductas no le afecten de determinada manera y de determinado alcance, ¿sí? Siempre estamos en el presente. El pasado son recuerdos y uno mismo tiene que saber bloquear esos recuerdos, no vivirlos como una maldición, ¿sí? No vivir el recuerdo como una maldición perjudicando su propio hoy, sino vivir el recuerdo como una bendición, aprender lo que tenga que uno que aprender y seguir, enfrentar el porvenir de una manera mucho más optimista, ¿sí? Creo que también es importante siempre recordar que el hoy es siempre una experiencia flameante, ¿sí? Y que uno puede siempre adoptar esa postura de tirar por la borda, ¿sí? Tirar por la borda literalmente todas aquellas cosas y recuerdos desagradables que recuerde de su pasado, ¿sí? Y hacer de este instante presente y hacia el futuro un momento agradable, ¿sí? Y dejar de culpar, dejar de responsabilizar lo que a uno le han hecho de joven, de chico, incluso de grande. Si bien le puede haber afectado de determinada manera, uno es responsable de asumir eso y avanzar, ¿sí? Y no responsabilizar a terceros, sencillamente porque ellos hicieron lo que podían hacer, ¿sí? Lo que podían hacer o lo que sabían hacer, ¿sí? Si su padre, por ejemplo, era un alcohólico, o si su padre lo abandonó a usted cuando usted era niño, o si su madre era una persona despreocupada de usted, o una persona superprotectora de usted, es que en ese momento dado esa persona no sabía hacer otra cosa, ¿sí? Digamos que sean cuales fueran las desgracias que le sucediesen a usted en su juventud, o en su niñez, o en su adultez, es muy probable que, si bien usted se las presente como mucho más traumáticas de lo que fueron, es necesario, por más terrible y abusiva que haya sido aquel hecho, aprender a resiliar, ¿sí? A avanzar. Digamos que es una conducta humana, si bien recordar, también es una conducta humana aprender a olvidar, Digamos que para mejorar hay que aprender a olvidar, ¿sí? Para cambiar, para mejorar, es importante, así como para progresar y desarrollar, hay que cambiar lo que uno está haciendo actualmente, para mejorar o para transmutar la personalidad de uno, es importante también saber olvidar, ¿sí? Saber olvidar
aquellas cuestiones que son desagradables, ¿sí? Aquellas cuestiones que son repugnantes y que son inútiles de recordar, porque lo único de lo que hacen es obligar a la persona a vivir de manera ansiosa, de manera culpable, de manera victimista en el presente, siendo que en el único momento en que vivimos es en el presente, ¿sí? Recordar mucho lo único que trae es supeditar el tiempo presente para algún estado de lucidez futuro, ¿sí? Pero es importante vivir en el presente, y para vivir en el presente hay que olvidar, ¿sí? Hay que dejar los recuerdos, incluso hay que dejar el futuro, hay que dejar las especulaciones, por más lindas que nos parezcan, y vivir en el presente primero que nada, ¿sí? Después uno que aprende a vivir en el presente puede luego pensar en especular, pero primero hay que aprender a vivir en el presente. Bien. Por último, hay una conducta que me gustaría también abordar antes de cerrar, que tiene que ver con aquella trampa que lo puede volver a usted una víctima, ¿sí? Una persona victimista, y que es una trampa muy utilizada por aquellas personas que son victimarios, ¿sí? Por aquellas personas en general narcisistas o incluso psicópatas o sociópatas, etcétera. Y es la trampa de decirle a usted que debió o debería haber hecho tal cosa, ¿sí? Digamos que si a usted se le presenta un problema y se acerca a un tercero, y ese tercero, por más idoneidad que tenga para resolver este problema, si a usted le dice, es que usted debió haber hecho aquella cosa, usted debió haber hecho esto, usted debió, lo que está haciendo en rigor esa persona es convirtiéndola a usted en una víctima, ¿sí? Porque usted debió en el tiempo pasado hacer una cosa que ya usted no puede modificar, ¿sí? Digamos que lo que usted tiene que hacer es, sí aceptar lo que debió haber hecho si es que a usted le sirve, pero enfocarse inmediatamente o derivar la conversación inmediatamente, instantáneamente, desviar la conversación hacia el presente y responder, sí, yo debía haber hecho esto, pero no vengo a hablar de lo que debía haber hecho, sino de lo que voy a hacer, de lo que vamos a hacer. ¿Usted me va a ayudar o no? ¿Sí? De eso se trata. ¿Por qué digo esto? Porque es una conducta muy común la de las personas que lo hacen a usted caer en esa trampa, y bueno, lo obliga a usted, si usted no se da cuenta, a quedarse atrapado en esa situación de víctima y, digamos, en rigor, quedarse atrapado en el pasado, ¿sí? En cambio, si usted se abstiene de intervenir en ese ritual, ¿sí?, para concentrarse en lo que real y razonablemente usted puede hacer en el presente, esa es una actitud mucho más útil, ¿sí? Y acá estamos hablando de utilidad, ¿sí? De actuar, de estar en el presente, de comportarse conforme a la fortaleza, a la actitud, ¿sí? A la eficacia, ¿sí? Digamos que si uno acepta lo que debió hacer, pero no presta atención de lo que debería hacer en el futuro, para el futuro, de lo que va a hacer, no tiene sentido, ¿sí? Así que, bueno, básicamente esto es de lo que quería hablar hoy. Espero que les haya servido. Si te gustó el video, te pido que compartas. Si sabes de alguna persona que esté viviendo mucho tiempo en el pasado, si sabes de alguna persona que le pueda hacer recomendable este video, no dudes en compartírselo, no dudes en compartir este video, dale like, deja tu comentario. Si querés, podés preguntar, y bueno, yo siempre voy a estar leyendo y intentaré hacer un video respondiendo esa pregunta, ¿sí? Les mando un saludo grande, espero que les haya gustado y bueno, si no, será hasta la próxima. Saludos.